charla amplía nuestro espectro y mucho más cuando se trata de hablar de la figura de Massaou y de una actividad como la que ahora vamos a poder ver, ¿no? Es una actividad que está realizada, ejecutada y pensada de inicio por Esther Lázaro, que es nuestra invitada de hoy. Es una mujer polifacética, porque no solo está a punto de terminar su tesis doctoral precisamente sobre Massaou, sino que también está estudiando música, canto lírico, y además se dedica semi-profesionalmente a actividades teatrales, campo en el que ya tiene bastante experiencia como productora, dramaturga, adaptadora, ayudante de dirección, directora, ha hecho de todo. Seguramente también ha hecho de tramoyista y de otro tipo también hay que hacer de todo. Más viles, ¿verdad? Pero imprescindibles en el mundo del teatro. Dentro de ese ámbito de la representación ha trabajado también, además del teatro, en música, en radioteatro. Ha trabajado con diversos directores como Miquel Gorriz, Xavier Puig, Agustí Humet, Rosa Aguado, y ha trabajado en obras, o elaborado obras, o adaptado obras, aparte de la que ahora vamos a ver aquí, que es de algún tiempo a esta parte, como la Chanson de Vert et Cécile, estrenado en París en el año 17, o Desde la Mecedora de Elena Boleri, estrenado también en el año 2017, por no mencionar sus colaboraciones con Radio Nacional a propósito de el papel de Altisidora en el Quijote del siglo XXI. Bueno, como ven, es una invitada joven pero experta a la vez, y seguro que lo que nos va a ofrecer sobre Massaou nos va a gustar mucho. Entonces, muchas gracias por venir y espero que disfruten mucho de tu estancia. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y a ustedes por estar aquí. Bueno, vamos a empezar con una lectura dramatizada. El texto es bastante más largo, la puesta en escena dura 80 minutos y para esta lectura la corté un poco y van a ser unos 40 más o menos. Y ya luego coloqueamos y hablamos y lo que sea. Tengo las manos agarrotadas. Las puedo mirar como si no fuesen mías. Rojas, oscuras. Y yo estudié. Mi título estaba en un marco de caoba. Era en la otra vida. Me quedé enrollada por el frío, las manos heladas. Ya no me desnudo más que para lavarme por las mañanas. Eso sí, sigo desnudándome del todo. Eso no me lo podrá quitar nadie. Digo nadie y quién sabe. Ahora no se sabe nada, esa es la cuestión, no se está seguro de nada. Ahora mismo puede venir un portero, un agente, un policía, un cualquiera, un SS, un SA, y prohibirme que me lave por las mañanas. Y no estamos en Alemania, no, sino en Viena. En Viena y en 1938. Parece que cuando se tienen los miembros más cerca los unos de los otros está más caliente. Eso me recuerda cuando Adolfo decía que las personas muy altas deben tener más frío que las menudas. Le hacía gracia decir eso, y a mí oírlo. Lo decía por mí, que soy tan pequeña, y por él, que era tan buen mozo. Un año fuimos a patinar a Grünewald. ¿Qué año? Bueno, no me acuerdo, pero era antes del nacimiento de Samuel, así que por lo menos hace 20 años. No, por lo menos hace 30. Yo llevaba mi abrigo de astracán, con el cuello de scones. Sí, ahora lo recuerdo muy bien, era el año 9. Casi 30 años, han pasado ya casi 30 años y es como si yo me levantara ahora mismo y me fuese a poner aquel abrigo y aquel gorrito de piel, adornado con un ramito de violetas de Parma. Y el manguito, creo que recuerdo todo eso por el manguito. Las embocaduras eran de seda blanca y tenía un bolsillo dentro. Era muy caliente. Aquel abrigo me sentaba muy bien. Ana me desaconsejaba que me lo hiciese tan entallado, pero yo sabía lo que quería y me empeñé. Siempre he sido un poco tozuda. Adolfo me lo echaba en cara sonriendo con solo repetir mi nombre. Emma, Emma, ¿no te parece?
No por eso daba yo mi brazo a torcer, claro está. Su tono de voz tan grave. Me parecía oírle con el pecho abierto de par en par. Ya no tengo ni una manta de lana, solo 2 viejas de algodón. Hace tanto frío. Adolfo. Perdóname si sigo pensando alguna vez en suicidarme. Ya sabes que no lo haré nunca. A pesar de mi lacune. Tú me retienes. Y me detendrás si algún día estoy todavía más desesperada. Pero es que tengo tantas ganas de estar contigo. Tantas ganas. ¿Te acuerdas de Trieste y de Salzburg? ¿Te acuerdas de aquel teniente de caballería? ¿Te acuerdas? Di. Si no hubiese recuerdos, ¿para qué se viviría? Debo decir muchas tonterías. Emma. Perdóname. Pero esto es tan terrible, tan espantoso. Estoy sola, Adolfo. Sola. Tú no sabes lo que es eso. En las horribles historias de la guerra que contabas siempre tenías compañeros. Para mí los otros soy yo. Yo sola. Y los muertos. Estás muerto. Samuel está muerto. Y yo viva. ¿Y para qué? Para sufrir en la miseria. No te figuras en qué miseria. No, pero sí lo sabes porque estás ahí, ¿verdad? Sin eso, ¿qué sería de mí? Se lo dije el sábado al padre Neumann cuando me confesé. Voy a contarte una cosa que me dijeron ayer, para que la repitas allá. Schuschnigg, el canciller, sigue detenido en el Hotel Metropol. ¿Sabes lo que han inventado los nazis? Le han instalado un altavoz en el techo de su cuarto, para que no lo pueda romper, supongo yo. Y todo el día soy así mismo, todo el día, toda la noche, sin cesar, venga y venga. ¿Te das cuenta, no? Sus discursos, los discursos de nuestra independencia. ¡Austria será siempre libre! ¿Por qué habrá creado Dios tales monstruos? Y yo al principio no me lo quería creer, pero la señora de Schulte, que mira, es una de las pocas que todavía se portan medio decentemente, me lo ha asegurado. Lo sabe por el novio, bueno, por lo que sea, de una hija de su patrona, muy bien visto en el partido y que va de cuando en cuando al hotel. ¿Te das cuenta? Sí, ya sé que si no te enfades y sigo con mi tranquillo. Me parece que cuando estemos juntos para siempre, seguiré diciéndote, ¿te das cuenta, no? ¿Te das cuenta, Adolfo? Para que te burles de mí. De día y de noche. Los discursos relativos al Anschluss, a la anexión. Tal vez no los oiga. La verdad es que nos crece un caparazón, como a una tortuga. ¿Verdad que Samuel no lo era? ¿Verdad que no es posible? Se ha muerto. Lo han enterrado. ¿Te das cuenta? Enterraron a nuestro hijo. Te enterraron a ti. Y yo estoy viva todavía. Tú me lo explicabas. El Señor lo había llamado. ¿Por qué no a mí? Luego vino lo tuyo, luego lo de la casa, lo de la fábrica, y todavía estoy aquí barriendo este teatro, tú te lo explicas. Yo nunca hubiese creído que eso fuese posible. Tú eras mejor cristiano que yo. Porque yo quisiera vivir solo para ver cómo acaba el mundo con ellos. Pero es verdad que Samuel no lo era. A veces, cuando voy por la calle y veo o recuerdo las cosas que pasan, tengo ganas de gritar: no quiero que me consuele nadie. Nadie. Quizá porque te llevo en el corazón. Que no me consuele nadie. Que nadie rebaje mi pena.
Y nadie me consuela. Esa es la verdad. Soy católica, tú sabes que soy católica desde lo hondo, a pesar de nuestra sangre. Esa sangre que siento hervir en mí como si no fuese mía y que me saca de quicio y me enfurece y... Te das cuenta, ¿no? A veces me entran ganas de ponerme a gritar en medio de la calle. Tú no puedes suponerte eso de mí, ¿verdad? Doña Remilgos, como me llamabas cuando me querías hacer rabiar un poco. Daría cualquier cosa por saber si Samuel llegó a ser de ellos o no. Pero ¿cómo iba a serlo? Si era hijo nuestro. Lo que ocurre es que era un chiquillo. Y enseguida nos volvimos viejísimos. Tampoco era yo ninguna niña cuando lo tuve. Y tú aún decías, era una criatura, se debió de dejar enredar. No, ¿cómo iba a serlo si él sabía la sangre que llevaba dentro? Morirse antes de cumplir los 20 años. Tú que estás ahí, del otro lado, ¿qué les hace? Debe de haber un infierno especial para ellos. Peste. Y Samuel allá en España enterrado. Hijo nuestro que debe estar en los cielos, porque no es posible que fuese de ellos. Y si lo fuese, otro horror que les debemos. ¿Te acuerdas cuando le llevamos a tomar por primera vez? O de cuando tuvo la pulmonía, pobrecito. O de cuando fumó su primer cigarrillo en la mesa. ¿Te acuerdas? Yo se lo dije y él se reía y... No era muy alegre, pero sí muy bueno. Antes de cumplir 20. ¿Te das cuenta de que si yo me hubiese muerto antes de los 20, no te habría conocido? Su vida, que no ha sido. ¿Dónde está? ¿Quién la disfruta? Segaron mis nietos en flor. No hay infierno para ellos. Mañana tengo que ir a casa, a limpiar el comedor. Nuestro comedor, Adolfo. Nuestro comedor, que ahora es de esos. ¿Sabes que esta mañana llegó el hijo mayor? Me saludó atentamente, pero con compasión. Yo no quiero que me tengan lástima nunca. Por eso no lloro. Encerraré el comedor mañana a las 6 de la mañana. Le quitaré el polvo a tu sillón, limpiaré los cacharros que nos dio Arnoldo, los platos que nos regaló la tía María para nuestra boda. Lo haré como si fuese para mí, como si la criada se hubiese ido al pueblo por unos días. Pero no. La criada soy yo, criada en mi casa, en lo que era mi casa. Le quitaré el polvo al sillón de mi marido para que se siente un patán que me mira de arriba abajo y se ríe. Aún puede usted dar gracias de que no lo hayan seguido haciendo barrer las calles. Perros. Yo no sé si está bien que yo me alegre de poder seguir tocando todavía los cacharros. ¿A ti te parece que está mal? Es que duermen en nuestra cama, Adolfo, entre nuestras sábanas. Se han puesto a gastar las de mi madre. Solo las usamos una vez, ¿no te acuerdas? Sí, tú te fuiste a Berlín, yo no pude acompañarte. Me quedé arreglando la casa para tu vuelta, que Gladio los puso en el florero grande del salón. ¿Por qué se hundió así nuestra vida, Adolfo? Debería de estar muerta. A veces pienso que Dios me hace vivir solo para ver su venganza. Pero muchas veces desespero. Dicen que este invierno va a ser más frío que los otros. ¿A ti qué te parece? ¿Qué le pasaría a Samuel en Barcelona? Nunca supimos si murió en la cárcel o en un campo. Ah, ¿sabes que he vuelto a ver a Ricardo Richter? ¿Te acuerdas cuando empezamos a no tener noticias del chico? Ni tú ni yo queríamos hablar de ello.
Cualquier cosa que decías, por pequeña o sin importancia que fuese, a mí me sonaba, ¿por qué no escribirá el chico? A ti debía de ocurrirte lo mismo. No teníamos otra cosa en la cabeza. Hasta que llegó la carta de la Cruz Roja. Entonces descansamos en el dolor. Dejé de sentir mi corazón porque hasta entonces cada vez que traían el correo o que abría el periódico yo oía mi corazón y me hacía daño el pecho. Y además tenía miedo de que tú lo notaras. Recuerdo un día que el periódico trajo noticias de las barbaridades de los rojos en Barcelona y yo lo escondí. Te dije que lo había empleado en la cocina y tú hasta me reñiste un poco. Una mujer tan ordenada como tú. Estar todo el día en vilo. Y cada noche más desesperada. Un día más sin noticias. Qué espanto. Y pensar que ellos tienen la culpa. Ellos, ¿te das cuenta, no? Al principio, sin saber, se lo achacamos a los otros. No quiero que me tengan lástima. No. Pero quiero que Dios les castigue. Eternamente. ¿Cómo he cambiado, Adolfo? Pero tú me reconocerías. Las que no conocerías serían mis manos. Como te decía, he vuelto a ver a Richter. Me ha explicado muchas cosas. Parece que cuando empezó la guerra allá en España, ellos se sirvieron de las embajadas extranjeras como de refugio, y que allí se organizaron y procuraron mandar noticias fuera. Y que algunos se sirvieron de la valija diplomática para eso y para mandar también su dinero fuera. Valores, joyas, todo lo que podían. Así se exportaron millones y millones. Eso explica que vigilaran a Samuel. Mientras nuestro país fue un país, los republicanos españoles respetaron ese tráfico. Pero en cuanto dejamos de serlo, intervinieron. Y es cuando detuvieron a Samuel. Lo mató el Anschluss. Como a ti. Claro que quizá lo que él hacía no estaba bien hecho. No sé, yo es que creo que no se podía negar. Lo que Richter no pudo aclararme del todo es si Samuel era o no era. Bueno, él cree que no, pero no sé si me lo dijo solo para serme agradable, no lo sé. Parece que en el extranjero no son tan mirados en eso de la limpieza de sangre. ¿Te acuerdas de lo contentos que nos pusimos cuando nos escribió que le habían nombrado secretario del consulado? Claro que no era un nombramiento oficial, pero nos sentimos halagados de todos modos. Secretario del consulado de Austria en Barcelona. Tú te burlaste un poco de mí, pero en el fondo bien que te gustaba, lo sabré yo. Pues Richter me ha contado muchas cosas de aquella guerra, que todavía sigue. Por lo visto fue distinto, aunque casi lo mismo que aquí. Y eso que aquí no ha habido guerra. Pero dice Richter que ya vendrá. Me gustaría vivir para verlo. Sí, soy yo, doña Remilgos, la que te dice eso. Cuando vinieron a por ti no era capaz de desearlo. No, ha venido luego, poco a poco, como una ola. Por eso no quiero que me consuele. Si miramos bien las cosas, ¿quién me consolaría? Nuestro hijo ha muerto encarcelado por los rojos. Y tú, fusilado por sus enemigos. Tú, fusilado. ¿Te das cuenta? No dan ganas de reír. Tú, fabricante de artículos de celuloide, tú fusilado por razones políticas, por delirios de raza, tú, mi marido que jamás había votado. A mí esas cosas no me interesan. Tú pídele a Dios que el negocio siga adelante y déjate de historias que no han sido hechas para nosotros. No hagas a nadie lo que no quisieras que te hicieran. Ese era tu lema. ¿Cómo te defendía yo y cómo te aprobaba cuando el primo Horowitz quiso convencerte de que ellos eran una plaga del mundo? ¿Y cómo aseguraba yo que todos los políticos son unos viva la Virgen y que el mundo estaría mucho mejor sin política? Mira, a veces pienso que esa actitud nuestra
La mía sobre todo, sí. Fue la causa de que Samuel se embarcara tan fácilmente en aquel juego sucio. Y otras veces pienso que... Y otras veces pienso que si nuestros padres no se hubiesen cambiado de religión, pues tal vez todo esto que está ocurriendo... Perdóname. Hablo y hablo, sola. Y ya no sé lo que me digo. Rezo cada noche 3 Padres Nuestros y 3 salves por vuestras almas. Después del Angelus, tú cambiaste de manera de pensar. Pero yo no. Hoy sería capaz de cualquier cosa. Hasta de matar. Sí, Adolfo, sí, no te apartes. Soy yo, doña Remilgos, la que te sigue hablando. Tantas veces desespero de todo. No saber dónde estáis enterrados, no saber si os enterraron en ataúdes o si la tierra... Cuando llueve, me figuro que el agua atraviesa la tierra y os corre por las mejillas. Teníais la misma cara. Me la represento en la tierra, bajo tierra. Tengo que contarte otra cosa. Cada mañana subo los 128 escalones de la escalera de casa. No me dejan subir en el ascensor. Yo no sé si lo han prohibido ya oficialmente o qué, pero el portero, que por lo visto ha ingresado hace poco en el partido y quiere hacer carrera, me lo gritó el otro día. Estaría bueno, no les dejan bañarse juntos y entraría ahí donde se codean. Desde su punto de vista no deja de tener razón, claro. Llegará un día que no podremos comer ni pan amasado, será solo para bocas puras. Bueno, no es de eso de lo que te quería hablar, aunque es una cosa de la escalera. Al médico que vive en el entresuelo no le conoces, pero a los del principal, a los de Weber, hay que ver la de cosas que tú hiciste por ellos. Y yo esta les dejé prestada la vajilla azul para la fiesta esa que dieron el día de los esponsales de su hija la mayor. Ya sé que no te acuerdas, da igual. La cosa es que estaba yo el otro día parada en su rellano cuando abrieron la puerta. Abrieron, me vieron y volvieron a cerrar. Yo seguí subiendo y me paré en el descansillo del tercero. Debieron de entreabrir y yo oí que decían: ya se ha marchado, menos mal. Yo no sé cómo esta gente no se da cuenta de la diferencia de los tiempos. ¿Te das cuenta, Adolfo? La diferencia de los tiempos. No, hace 1 año y medio les dejé prestada la vajilla azul, pero en fin. Arriba un arquitecto, en el piso que era de aquellos ingleses, bueno, es un austríaco verdadero, el primer día me ayudó a subir el último tramo de la escalera. Y enfrente vive, y eso es lo que te quería contar, pero con tantas cosas todo se me va de la cabeza. Enfrente vive uno que fue amigo de Samuel, Franz Vollmer, no sé si te acordarás, uno alto y moreno. Yo me alegré de verle, hasta le saludé, le tendí la mano. Él iba de uniforme, ya sé que hice una tontería, ya lo sé, pero es que ya no puedo pensar las cosas. Iba con otro señor de más edad. Le dijo: yo no sé cómo permiten que entre esto en una casa decente. Y entonces yo le dije, cobardemente: ¿se ha enterado usted de que Samuel ha muerto en la cárcel, en Barcelona? ¿Y sabes lo que me contestó? Pero yo me lo merecí, por rebajarme tanto. La culpa es suya. Cuando se lleva la sangre que lleva en las venas, se muere uno de vergüenza antes de nacer. ¿Comprendes, no? Yo quería hablar de Samuel con alguien, con quien fuera. Te lo cuento para que me regañes. ¿Tú crees que ese chico dijo eso de verdad? Porque si es así, es peor que si hubiese sido por miedo. El miedo, que es lo que persigue a todos. A todos. Están envenenando a todo el país. Envenenando a los vivos y a los muertos. No hay veneno como el miedo. Antes te hablaba de Richter.
Parece que allí en España la república era un poco como la nuestra y que ellos quisieron tomar el poder, como aquí. Pero Alemania estaba lejos y no pudieron impedir que el pueblo se opusiera. Ay, también me habló, esto te lo tengo que contar, me habló de lo de las brigadas internacionales. Sí, es gente que fue a España de todas partes de la tierra. Y fueron a España no solo por los españoles, sino por la libertad de todos. Eso me hizo mucha impresión, de todas partes. Nosotros creíamos que eran mercenarios, ¿te acuerdas? Pero se ve que no, que van porque sí. No, van a defender una idea. Y se mueren allí en tierra española sin que nadie sepa cómo se llaman de verdad, porque a veces sus nombres son demasiado difíciles de pronunciar para los españoles. Se los llevó la esperanza y la fe. Y entonces yo le dije, y creo que estuve bien, la esperanza, la fe y la caridad. Y me dijo que yo tenía razón. ¿A ti qué te parece? Pues me contó 2 o 3 cosas tremendas de ellos. Cuando una ha pasado aquí lo que ha pasado y se ha quedado completamente sola, pues le da gusto que le cuenten historias de estas, aunque sean historias de muerte. Me explicó, por ejemplo, que cuando llegaron a España los primeros tanques, los españoles no sabían servirse de ellos. Un día rompieron las líneas enemigas. Los soldados españoles se habían quedado casi sin oficiales a causa de su rebelión y no sabían manejar los artefactos aquellos, ¿no? Por una cosa o por otra, los que conducían los tanques eran todos voluntarios extranjeros, jóvenes, viejos, antiguos soldados, campesinos, obreros de París, de Berlín, de Cuba, de todas partes, se encontraron solos en medio de las líneas fascistas. Al no ver a la infantería decidieron volver atrás, pero como no conocían bien el terreno, se perdieron. Ya estaban en terreno leal, pero no lo sabían. ¿Te das cuenta, no? Ya estaban a salvo, pero no lo sabían. Se quedaron sin gasolina, así que bajaron de los tanques y los destrozaron. Cuando los soldados republicanos vinieron hacia ellos, y como aquellos no llevaban todavía uniformes distintos de los sublevados, los voluntarios, creyendo que eran fascistas, uno después del otro se levantaron la tapa de los sesos, para que no les torturaran y les obligaran a decir lo que sabían, o a inventar lo que ignoraban, porque además entre ellos había alemanes con familia en el Reich, y rusos. ¿No te parece una historia terrible? Y una historia maravillosa. Nunca se sabrá quiénes fueron ni cómo se llamaban. Es lo contrario del miedo. Richter dice que se llama solidaridad y que han quedado ya enterrados más de 20.000. ¿20.000 madres que lloran porque no saben dónde están enterrados sus hijos? Pero 20.000 que saben por qué lo están. 20.000 madres que tienen la seguridad de que sus hijos no eran de los otros. Y que no están en la duda, como yo. Pero es verdad que no es posible que Samuel estuviese de acuerdo con ellos. Sin embargo, ya sabes que a Grossman le han dejado la fábrica. Sí, y el banco también se lo han dejado. Solo que ha cambiado de nombre y ahora no quiere saber nada de nosotros. Su dinero le ha costado. Cuando se te llevaron por segunda vez fueron a la fábrica. Hicieron un inventario y se incautaron de cuánto había. Pero Elsa dice que todavía tuve suerte, porque a su padre le han puesto a trabajar en uno de sus tornos para pagar con sus jornales los impuestos por la muerte de von Rath. Von Rath. Dicen que ellos mismos lo hicieron asesinar. Una vez por todas se deshacían de él porque les molestaba y echaban la culpa a los judíos. Von Rath. ¿Te acuerdas, no? Yo había dejado el pastel a medio hacer. Me fui a casa de Marta. Al desembocar en la avenida vi venir hacia mí un grupo de gentes. No eran muchos, no. Corrían por en medio de la acera y hacían parar a los coches y a los tranvías. Un guardia a mi lado se cruzó de brazos y se quedó quieto. Yo me quedé cerca de la pared, esperando a ver qué pasaba. Me cogieron del brazo
intentando arrastrarme para que fuese con ellos, pero yo ya me había dado cuenta de qué se trataba y les dije que no me encontraba bien y me soltaron. A mí nunca se me ha notado. Recuerdo que el cielo estaba abajo y se arremolinaron unas hojas de papel. Yo estaba temblando, tenía frío, pero no como ahora. No, porque ahora yo ya no tengo miedo. El miedo ahora es de todos. Yo lo que tengo ahora es odio, y eso calienta. Se oían rumores a lo lejos y yo no podía ni volver la cabeza. Luego me fui deprisa. ¿Y por qué vuelvo a contarte esto? Lo supuse siempre que lo sabías y nunca te lo habría contado. ¿Qué habrían dado? 20 pasos. Enseguida vi las tiendas destrozadas, ¿te acuerdas? Por lo menos 10. Al lado de la de Schlesinger estaba la de los viejos aquellos de Bratislava que vendían ropa hecha. Luego, la quincaillería de Fuchs y la sombrerería de aquel buen mozo de Berlín. Del otro lado, la tintorería y el café de los Schiller. El centro de la calle estaba lleno de gente y en la acera, cristales rotos. Parecían espejos. En ellos se veía reflejado el cielo. Edmundo, el hijo mayor de los Schiller, barría la acera frente a su casa, muy serio, con su cara cerrada, los ojos bajos. Me vio, pero no dijo nada. Un hombre a mi lado lo miraba muy fijo y se reía. Sacó una piedra de no sé dónde y rompió el espejo que había al lado de la puerta. ¡Trabaja, hijo de perra, que nada te cuesta! En la tienda de Fuchs no había nadie. Y por la acera corría un reguero de sangre. 2 muchachitos miraban aquello muy serios. «Yo lo he visto», dijo uno de ellos. «Quiso pegarle a un SS». La gente se arremolinaba otra vez y yo, ya aunque hubiese querido, no hubiese podido salir, porque además me daba miedo de que algún vecino me reconociera. Y todo por aquel reguero de sangre. «Sangre de cerdos», decían. «¡Lávalo!», le ordenaron a Edmundo. Él seguía barriendo la acera frente a su casa como si nada. «¡Que lo friegues!», le gritaron 2 o 3, entre ellos una mujer que parecía como borracha. «¡Te enteras!». Tú ya sabes que el pobrecito está sordo como una tapia. «Pues si no lo barre, que lo lama». Aquello produjo un gran entusiasmo. Se abalanzaron 3 o 4 sobre el muchacho, lo cogieron los unos por los pies, otros por los brazos y la zarandearon cabeza abajo como una escoba, frotándole los morros contra las baldosas del suelo. Al chico debieron de clavársele cristales en la cara porque cada vez había más sangre. Yo no me podía mover, no podía. Pronto se cansaron porque los 2 muchachitos se habían deslizado al interior de la tintorería y salieron con dos renards puestos alrededor del cuello. La gente se precipitó hacia la tienda como un torrente, pisoteando a Edmundo. Se fue arrastrando por los suelos hasta su casa. Yo estaba entonces metida en un portal porque la gente crecía y crecía. Yo quería marcharme, salir y gritar. No podía. Me aplastaban, me apretujaban contra la pared. Creo que hubo un momento en que me desmayé y ni caer al suelo pude, sostenida por tantos cuerpos. En esas vinieron los bomberos porque la casa de enfrente estaba en llamas. Pero les cortaron las mangueras con una de las hachas que traían. La gente gritaba, ¡que se quemen, que se quemen! Un hombre rompió el único cristal que quedaba sano en casa de Ana. Se le vio contento, satisfecho de su hazaña, como un niño chico con su puntería. Todos gritaban como locos. Una mujer que gritaba más que nadie, le dio un ataque de nervios, no sé, se cayó, la pisotearon y... Parecía que estuviesen poseídos por el demonio. ¿A ti te parece que eso puede ser verdad? Parecía que tuviesen hambre. Creí morirme. La guerra debe de ser algo parecido a eso, aunque vosotros nos contéis otra cosa para tranquilizarnos. De lo que sí te acordarás es de cómo llegué a casa y
olvidé cómo lloré abrazada a ti. Tú me dabas ánimos, como siempre, asegurándome que nada nos podía pasar. Mientras comimos, apenas hablamos. Solo recuerdo que cuando te serví el café, te dije: casi que me alegro de que Samuel haya muerto. Y que lloré. Entonces aún podía llorar. Tú me dabas palmaditas en el hombro y me decías: vamos, no seas bobita, no seas bobita. Como si tuviésemos 15 años. Aquella misma noche vinieron a por ti y te soltaron a la mañana siguiente. ¿Por qué te detuvieron? Nunca lo supiste. Aquella noche fue terrible, espantosa, peor todavía que estas de ahora. Solo pensaba en cómo sería más fácil matarme y menos doloroso. Es posible que si hubiese tenido a alguien cerca, me hubiese suicidado. Morirse solo es más difícil que morir acompañado. Por eso comprendo a Emilia Kühne. La muerte no tiene importancia, decía Emilia, pero no quería morir sola. Y me vino a buscar, no para que muriese con ella, sino para que estuviese a su lado en aquel momento. Pero yo no tuve valor. Me negué. Y fue María. María es muy valiente. De pequeña siempre era la primera en trepar la verja de aquel jardín donde todos los chicos íbamos a jugar. Era la que le contestaba al portero cuando le pisábamos el césped. Estuvo con Emilia hasta el final. Se envenenó. María tuvo su mano en la suya hasta que se murió. Fue un pecado, pero hermoso. Yo no hubiese sido capaz de hacerlo. Claro que Emilia había sufrido más que nadie. Bueno, más que yo, sabes que no. Pero más que nadie. Cuando vinieron a decirme que estabas muerto, yo ya lo esperaba. No te enfadas, ¿verdad? Pero es que es así. Ya no tenía ninguna esperanza. ¿Te acuerdas cuando vinieron a buscarte? Estabas muy tranquilo. Tranquila, mujer. Si todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que soy una persona decente, ¿qué pueden tener contra mí? Todo el mundo. Había oscurecido. Yo fui a abrir cuando llamaron a la puerta. Sí, ¿te acuerdas? Tú te estabas afeitando. Íbamos a salir aquella noche. El que mandaba te quitó la navaja de las manos y te dijo: vístase y vámonos. Entonces fue cuando se rió, cuando yo, tonta de mí, le dije: ¿pero a dónde? El que mandaba ordenó que no tocaran nada del piso y yo hasta le sonreí, agradecida. Entonces fue cuando tú me dijiste: hasta pronto. Y luego, desde la puerta: hasta enseguida. Y me quedé sola. No es verdad, no me quedé sola como ahora, me quedé como encerrada en un estuche de plomo, oprimida, envuelta, sin posibilidad de hacer ningún movimiento, como si toda yo me hubiese vuelto hueso. No lo supe hasta varios días después. Querrás creer que no recuerdo quién fue el primero que me lo dijo. Fusilado. Así, sin más. Fusilado. Hice cola un día, otro, siempre lo mismo. No sabemos, desconocido, apártese, que estorba, vamos, el que sigue.
Uno de esos días es cuando me echaron del piso. Vino un oficial y se quedó con él. Puede dormir en la guardilla, pero que no la veamos más por aquí. Y me hicieron unos papeles para que fuese a los juzgados y a la policía. En la comisaría nos hicieron subir a un camión, nos llevaron a la parte trasera del ayuntamiento, nos dieron escobas y nos pusieron a barrer las calles. Y así todos los días. Pero entonces fue cuando me di cuenta de que vivía. Y me puse a barrer alegremente, con odio. Así fue como vi arder la sinagoga. Bueno, voy a contarte lo que he visto y por qué lo he visto con mis ojos, ¿eh? Que lo que van diciendo por ahí... Tú ya sabes dónde está la sinagoga, ¿no? Bueno, pues cuando yo llegué ya se le veía el esqueleto a la cúpula, salían nubarrones por todas partes. La gente tenía vuelta la cabeza hacia la techumbre, esperando que se derrumbara. Sonreían con un aire infantil, parecían felices con aquel gran juguete. Bueno, por poco no se cogen de las manos y se ponen a bailar una ronda. Se había hecho el silencio y se oía el crepitar del fuego y se veían las llamas subir hacia el cielo, claras, oscuras. En su revuelo las chispas parecían un castillo de fuegos artificiales. Aquello era lo que le gustaba al público. En medio de aquella calma se oyó una voz aguda muy clara que gritó ¡Jai, jai, jai! No sé cómo sucedió, pero de repente la gente se arremolinó. ¡Perro indecente! ¡Acaben con él! Y 100 insultos más. Apoyado en la pared, un joven bien parecido estaba blanco de miedo. Los ojos negros le resaltaban todavía más. Lo tenía cogido por las solapas un nazi del frente de trabajo, un hombre enorme. Le dio al jovencito unas bofetadas terribles. Este enseguida empezó a sangrar por la nariz. ¡Dale, dale! Si es un perro, mira cómo el que primero le sangra la nariz. ¿Cómo iba a ser si no? El que le pegaba jadeaba. 1, 2, 1, 2, y la multitud contaba lo mismo. Detrás la sinagoga seguía ardiendo, pero eso ya no le interesaba más a nadie. Era más interesante la sangre. Yo no podía apartar la vista. Porque me habían dicho que en Dachau pegaban a los presos. Y yo acababa de saber que tú habías muerto en Dachau. Ahora se le iba al jovencito la cabeza de un lado para otro como un balón. El que le pegaba se la agarró por los pelos, la mantuvo fija contra la pared y entonces con todas sus fuerzas le asestó su puño enorme en medio de la cara, un puñetazo feroz. El jovencito se derrumbó y el gigante le aplastó la cara con las botas y se dio la vuelta satisfecho limpiándose las manos. Entonces, un viejecito muy atildado, con su bigotillo, sus botines, alzó su bastón y hundió su cabo en el ojo derecho del infeliz. La gente se echó para atrás. Bueno, no lo sé, tal vez fue solo un movimiento mío, no lo sé. Pero luego todos se abalanzaron sobre el caído y lo fueron arrastrando por las calles. La cabeza le rebotaba contra los adoquines del suelo. Y el ojo seguía 20 centímetros más lejos, unido a la cabeza por un cordón. Eso lo vi yo, Adolfo. Yo, doña Remilgos. Y todavía vivo. Y todavía hay quien no quiere darse cuenta. Como Grossman, que dice que mientras no se metan con él, que votará lo que sea. Y que si no quieren que se bañe, pues que no se bañará. Y ahora dime, ¿tú crees? Pero de verdad, ¿tú crees que Samuel pudo ser de esos? A él lo bautizaron en la iglesia, como a nosotros. Nadie le recordaba su sangre. Y pensar que si no lo fue, ha muerto encarcelado por los que luchan contra esta canalla. ¿Pero por qué volvería a España? ¿Te acuerdas? En las primeras cartas nos decía que aquello no le gustaba, que todos eran unos holgazanes, que el aceite era terrible.
y que todo lo resolvían con 2 palabras: enseguida y mañana. Y luego, cuando vino aquí en sus vacaciones, tú le dijiste que se quedara, que ya sabía bastante español para ayudarte con el negocio, dijo que no, que se volvería una temporada más, a pesar del aceite y de las moscas y de los mañana. Era el año 35, si lo llegamos a saber. Bueno, si llegamos a saber qué, la guerra ya, entonces habría estado aquí. No sé qué hubiese sido peor. Tal vez lo habrían arrastrado por las calles. Tal vez tal vez sería como Grossman. ¿Te das cuenta, Adolfo? Yo nunca lo había pensado. No. Debe de ser ya muy tarde, ¿verdad? Ya no tengo ni reloj, tengo que guiarme por los ruidos de fuera. ¿Te acuerdas de aquel despertador, el que compramos en Venecia en nuestro viaje de boda? El de esmalte rojo, sí. Todavía marchaba muy bien. La verdad es que yo hubiese preferido ir a París. Ahora te lo puedo decir. Así habría visto a mis hermanos. Pero bueno, tú te empeñaste en lo de Italia y yo hice lo que querías de muy buen grado. Siempre te dije que yo no servía para nada. Y lo creía a pies juntillas. Pero ahora creo que Dios quiere probarme. Que sirvo para sufrir y aguantar. Y que puedo, aun con mi cuerpo débil y menudo, odiar como un gigante. ¿Y te acuerdas de Florencia? Tú sabes mucho de pintura y yo no sé absolutamente nada. ¿Cómo te enfadaste conmigo al salir de aquella famosa capilla? Me preguntaste que qué me habían parecido los frescos a mí. Y yo te hablé de no sé qué luz que acababan de instalar para que se vieran mejor las pinturas o alguna tontería así te dije, ¿verdad? Dicen que te mataron contra la alambrada, que te fusilaron porque intentaste escapar. Ninguno de los que te conocía puede suponer que intentaras hacerlo. Nunca fuiste un hombre de iniciativas audaces. La única fue la de pedirle mi mano a mi madre, que era una mujer de una vez, y las pasaste de todos los colores. ¿Cómo se te iba a ocurrir a ti escaparte? Y además, ¿qué habrías hecho si no conocías otro camino que el de la fábrica a casa, de casa a la fábrica? Habrías vuelto allí. Te habrían encontrado enseguida. Te habrían pegado hasta la sangre. No. Ya sé que no hiciste nada. Que te mataron porque sí. Por nada. ¿Me oyes? Por nada. A menos que de pronto te hubieses puesto a gritar la verdad. Pero no, pensando en mí no lo habrías hecho. Por no dejarme sola. Además, eso hubiese sido un suicidio y tú eras un buen cristiano. Mucho mejor que yo, no eras quien para dejarte llevar por un impulso o por la rabia. De hecho, solo recuerdo una vez haberte visto pasando del rojo al blanco y tirar la mesa, romper la vajilla que había en ella. Y fue por una minucia. Me dijiste que yo tenía la culpa, no te lo voy a discutir ahora, pero no es verdad. La cazuela estaba demasiado caliente y al tocarla te quemaste la yema de los dedos. Y de ahí nació tu enfurecimiento. Pero un día vendrá la libertad. In stille Nacht zur
ersten wach, ein Stimmbewohnt so klagen, der Nachtgewind hat süß und lind, du mit den Klang getragen. Von herbem Leid und Traurigkeit ist mir das Herz flossen. Die Blümelein mit Tränen rein hab ich sie all begossen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Sí, por favor. Bueno, teníamos previsto, esta representación es de 80 minutos, pero ha hecho una versión abreviada, por lo cual le agradecemos también el esfuerzo para hacer encajar todas las piezas y habíamos previsto que se pudiera entablar con ella un coloquio, ¿verdad? Porque claro, yo encantadísimo. de Max Aub sabe mucho y de esta obra mucho más. Así es que la tienen a su disposición para comentarios o preguntas o para incluso halagos, si fuera necesario. Muchas gracias. Qué voz. Siento mucho que... ¿Quieres hablar tú? Que no haya mucha gente. Es que coincide esto con la inauguración del Festival Internacional Iberoamericano. Sí. Nada, yo quería decir simplemente que recuerdo haber leído algo de Max Aub hace un montón de años cuando era estudiante y por lo visto vivió en Israel bastante tiempo, ¿verdad? 6 meses solo. Oh, 6 meses. Sí. Sí. Es curioso porque yo tengo un amigo que ahora está en Florida que Max Aub menciona a este amigo mío en un libro suyo. Y este señor es un gran hispanista, filósofo, pero es tan tímido que es casi desconocido por su... No se da publicidad a su propia persona. Estuvo viviendo muchos años en Carolina del Norte y luego se fue a Florida, está jubilado ahora. Pero él sí que ha escrito cosas sobre Max Aub. Y pues nada más, o sea que yo he oído hablar de Max Aub por boca de este amigo mío, sí, que se llama Ramón Díaz Solís. A lo mejor encontrará su nombre en algún texto. Me suena que tienen cartas entre ellos. Me suena que hay cartas, sí, entre ellos. Sí, eran amigos, sí. Nuestra amiga tímida quiere comentar algo, ¿no? No, he disfrutado mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Me ha encantado y ojalá tengamos la oportunidad de ver la versión completa. Tengo infinidad de preguntas y no sé por dónde empezar. Por donde quieras. Una podría ser una pregunta relacionada con la historia de tu proyecto, por así decirlo. Porque al hilo del comentario anterior, como muy bien sabes, el conocimiento de la obra de Max Aub es muy singular.
sobre todo en España, aquí ni digamos, y es un conocimiento singular por, entre otros muchos motivos, por lo fragmentada que está su obra y lo desconocidas que son muchas facetas de su obra. Una de esas facetas es la teatral. Recientemente en Madrid hubo una adaptación del Laberinto Mágico, con lo cual sí que se está dando cierta proyección a su obra teatral, pero esta obra en concreto desafortunadamente no es muy conocida. Entonces, en fin, un poco enmarcando la figura de Max Aub en esta historia un poco espectral de su vida como exiliado, como judío, como testigo no solo de los horrores de la Guerra Civil Española, sino también de los horrores de lo que acabó siendo la Segunda Guerra Mundial y también del exilio. Quisiera saber cómo llegaste a este proyecto, qué te impulsó a recuperar esta obra y sobre todo qué te impulsó a recuperarla de esta forma también tan singular y memorable, porque no es solo la reedición de una obra, sino la puesta en escena y la puesta en escena internacional. Sí. En fin, me he ido un poco por las ramas, pero en fin, ¿cómo has llegado aquí? Por así decirlo. Bueno, es una pregunta que tiene como historia también. Os la cuento toda, así como para... Yo cuando era chiquita, yo hago teatro desde los 7 años, no sé hacer otra cosa, siempre lo he dicho. Entonces cuando era actriz infantil montamos una obra con un grupo amateur de la ciudad, que yo no sabía ni qué obra era, pero yo jugaba piratas en la primera escena, sin más. Pasó el tiempo, yo soy una lectora voraz, en casa nunca he tenido como nadie que leyera, así que yo leía cualquier cosa que cayera en mis manos, y yo usaba como guía de orientación los libros de texto del instituto. Entonces me hacía listas de todos los autores que citaba el libro de texto de lengua castellana y lengua catalana, entonces los leía, y en una esquinita había ahí Max Aub, y dije, ¿y este tipo quién será? Entonces leí Crímenes Ejemplares, debería tener 15 años, y dije, ¡buah! Es la bomba, ¿no? Crímenes Ejemplares, qué bien. La mitad de las palabras no las entendí porque eran mexicanismos, pero da igual, a mí me divirtió mucho. Lo siguiente que leí fue San Juan, que es como su gran tragedia, y entonces ahí reconocí que era la obra que yo me había montado de chiquita, en la que yo participaba jugando a piratas, y dije, esto es una señal, ¿no? Es el destino que nos vuelve a unir, en fin, esas historias que te montas con 15 años. Y luego cayó en mis manos No son cuentos, porque claro, Max Aub cuesta un poco de encontrar, entonces vas a la biblioteca y lo que haya, ¿no? Y No son cuentos, son unos cuentos que forman parte del ciclo del Laberinto Mágico. El Laberinto Mágico que mencionaba son 6 novelas. En realidad la cuarta es un guión cinematográfico, pero se lee como novela, sobre la guerra civil, o sea, todo esto un fresco que Aub hace un poco a imagen y semejanza de los episodios nacionales de Galdós. Y en esas 6 novelas se pueden insertar también muchos cuentos que son de temática y contexto de la guerra y que podrían ser como pequeños capítulos del Laberinto Mágico. Y No son cuentos, es un libro con esos cuentos precisamente. Y bueno, yo leí eso y quedé horrorizada, no podía seguir leyendo, se me revolvía el estómago, pensaba, ay, pero qué asco, pero cómo puede escribir estas cosas tan duras, yo no voy a leer más a este hombre, esto es terrible, qué mal rato he pasado. Lo pasé realmente mal, ¿no? Porque Aub tiene un estilo de escritura pues muy duro, muy directo, y cuando habla de la guerra, habla de la guerra. Además, nunca es un autor que huye del maniqueísmo absolutamente, que no pinta a los buenos y a los malos, sino que, en fin, habla de esa España, de esa tercera España, ese tercer bando. Es un libro muy parecido a Sangre y Fuego de Chávez Nogales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me horrorizó, dije, nunca más Max Aub, lo tachamos de la lista. Entonces seguí leyendo, y como 2 meses después y 60 lecturas después, yo seguía pensando en No son cuentos. Dije, vale, Esther, a ver, si has leído un montón y tú sigues pensando en ese libro, tal vez tiene algo Max Aub. Y ahí empezó nuestro romance realmente, y ya no lo he dejado, y desde hace 12 años pues trabajo Max Aub, investigo Max Aub, he publicado sobre Max Aub, o sea, todo, ¿no? Le leí todo lo que cayó en mis manos y más. Realmente una historia de pasión, así, lo mío con Max Aub. Y entonces esta obra la había leído, pues no lo sé, yo creo que la leí como en 2008, por ahí, hace 10 años ya, y dije, guau, yo cuando sea mayor y tenga 60 años voy a montar esta obra. Me pareció estremecedora, de lo mejor que había leído mucho tiempo, dije, ahí me la guardo. Entonces, para un congreso sobre Max Aub monté una obrita breve, María,
que es una bailarina hablando consigo misma frente al espejo, es una obra de 20 minutitos, y allá me vio la Fundación Max Aub, el gerente y las chicas que están allá. Entonces me dijeron, este año es el 40 aniversario de la muerte de Max Aub, ¿por qué no vienes al pueblo de la Fundación? Segorbe, es un pueblito de Castellón ahí perdido, casi tocando a Teruel, y tenemos un teatro muy bonito en el pueblo que nunca se hace nada, ¿por qué no haces pues esta obrita? Y así como que viste un poco más el 40 aniversario de la muerte, y yo encantada, por supuesto. Y luego al cabo de unos días me escribieron, me dijeron, bueno, hemos pensado que como es un acto que dura toda la tarde, igual 20 minutos se nos quedan cortos, ¿por qué no haces la de 20 minutos y algo más con el mismo equipo artístico? El mismo equipo artístico era yo conmigo misma. Y dije, ¿y qué más voy a hacer? Entonces recordé este texto y pensé, hombre, es ideal, ¿no? Es un monólogo, además, el texto es buenísimo. Y dije, pero ¿cómo me voy a meter yo en esto? Tenía 21 entonces, hace ya más de 6 años. Y dije, da igual, el público será maxaubiano, con que diga muy bien el texto, les va a gustar, no puede no gustarles, tampoco. Entonces la preparé, la estrené convencida, me hubiera dejado cortar un brazo de que iba a ser función única, que la iba a hacer allá en Segorbe el 28 de julio de 2012 y nunca más. Y 6 años y más de 70 funciones después, aquí estoy. Así que sí. Y realmente, una vez ya montada, pues mandé dossier y así, dije, bueno, a ver si a alguien le interesa. Me contestaron de México, yo como una loca me fui a México a hacerla al Ateneo Español, y luego al volver a España pues quedaba como muy exótico lo de estrenada en México, entonces empezaron a llamarme de algunas salas y demás, y estuve en temporada en Barcelona, en Valencia, hice muchos bolos sueltos en la residencia de estudiantes de Madrid, por ejemplo, en Granada, en las Baleares, esto también en Tenerife. Y a nivel internacional tuvimos la primera gira por Austria, que fue como muy simbólico, porque, en fin, estar en Austria, decir estoy en Viena y estar en Viena de verdad, eso fue en 2015, y entonces tuvimos la suerte de entrar en el catálogo AECIT de artes escénicas el año pasado, y montamos giras este invierno en Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en Colombia en mayo. Este mes he estado aquí en Estados Unidos, que esta es como la última función, y ahora me quedan 3 funciones más en Ciudad de México, o sea que estoy realmente muy contenta. Y el objetivo, además de llevar esta obra por el mundo, no es hacerme rica, porque obviamente no es un taquillazo de Broadway, ni mucho menos, pero si la gente sale de la función pensando voy a leer a Max Aub, o realmente interesándose por algo, o simplemente reflexionando sobre todo esto, y sobre todas las concomitancias que hay entre este texto situado en Viena en 1938 y cualquier parte del mundo en 2018, que realmente lo triste y a la vez lo maravilloso de esta obra, que es su universalidad, pues me parece que es como ya me doy por satisfecha y creo que está bien, ¿no? Recuperar a Max Aub y por otra parte fomentar un poco el espíritu crítico que fue siempre el lema de Aub en toda su obra, realmente hasta desde la obra más lúdica hasta la obra más comprometida y testimonial. Y realmente creo que no la hago en un sentido arqueológico. El montaje, bueno, esto era la lectura, pero el montaje es también muy sencillo, o sea, es un baúl, unos libros, un espejo, una escoba y una alfombra y nada más, y básicamente siempre he potenciado mucho el texto, que me parece muy bueno, y la creación de Emma, del personaje, que también es una mujer como llena de matices, se puede hablar muchísimo, ¿no? Porque es la católica, pero que le reza al dios judío, que es el dios de la venganza, es una mezcla de identidades, igual que era Max Aub. Y entonces siempre he pensado que es un texto que vale la pena recuperar hoy, no solo en un sentido pues como de hacer arqueología teatral, sino precisamente por todo lo que habla al espectador o al lector de hoy, ¿no? Que en fin, a mí me parece que es mucho. Así que esa es la historia. Dentro de 10 años iremos a Tucamarín, cuando sos una superestrella, iremos a Tucamarín para recordarte esta sesión. Yo estaré encantada. Que nos recibas. Hombre, me faltaría más. Quería preguntarte por el lugar que ocupa esta obra dentro de la obra de Max Aub. Porque es tan variada, ¿no? Sí, realmente, a ver, para empezar, dentro de la obra de Max Aub tocó todo, o sea, desde ensayo, novela, cuento, poesía, teatro, diarios, epistolarios, todo, manuales de literatura, biografías, cualquier cosa. Él tiene como más de 100 libros publicados, y dentro de su obra el teatro ya es marginal, a pesar de que escribe más de 50 obras de teatro a lo largo de su vida, y él siempre quiso ser hombre de teatro. Él siempre dijo que era hombre de teatro, solo que la guerra le había hecho novelista. Tiene una frase muy célebre que dice: no puedo
callar lo que vi para escribir lo que imagino, ¿no? Realmente esa especie de afán testimonial y ese compromiso ético con la realidad que le tocó vivir es lo que él siempre justificó que le llevara más hacia la novela, que consideraba que era un género más al alcance del público, aunque nunca tuvo lectores, desgraciadamente, que no el teatro. Pero siempre siguió escribiendo teatro toda su vida y siempre quiso ser hombre de teatro. Entonces ya empezamos en que el teatro está como un poco ninguneado, y esta obra, al ser una de las obras menores, en el sentido de que es un monólogo, es breve, es ya del exilio. De hecho, es lo primero que escribe en cuanto pisa suelo francés, en su exilio republicano, porque es también muy interesante señalar que Aup ya era exiliado antes. Aup es francés, nace en París en el año 3, entonces cuando tiene 11 años, en la Primera Guerra Mundial, como el padre era alemán, los franceses empiezan como a acosar a la familia, aparte de la ascendencia judía que tenían, pues porque el padre era alemán, estaban en conflicto, entonces deciden exiliarse en España cuando él tiene 11 años, con lo cual yo siempre digo que Max Aup es un eterno exiliado porque no conoce otra realidad que el exilio, ¿no? A pesar de que España siempre fue como su casa. Él es de donde hace el bachillerato, como dice la famosa frase, entonces siempre se sintió muy español, igual es el escritor más español que tenemos porque lo es por elección, en realidad, ¿no? Pudiendo elegir entre francés o alemán, dijo, no, yo quiero ser español porque yo me siento de acá. Entonces, ese exilio, ese primer exilio yo creo que le marca, y luego el segundo exilio, que es el exilio republicano, el que arrastró ya toda su vida y el que plasma más en sus obras, pues esta es lo primero que escribió, además lo escribió en formato cuento y luego dijo, creo que no, creo que va a funcionar mejor en teatro, y con muy pocos cambios lo convirtió en un texto teatral, pero de hecho no lleva ninguna acotación, no lleva nada de nada, es así como todo el texto a palo seco y ya el actor, la actriz y el director se apañarán en montarlo, pero no pudo publicarlo hasta 10 años después, cuando ya estaba en México y bastante instalado además, ¿no? Con lo cual es una obra que se desconoce. En vida llegó a publicarla 3 veces en colecciones y con otros monólogos que había escrito, pero apenas se ha montado. Yo tengo registrados, él la estrenó en vida en un formato de radioteatro, que la adaptó él mismo cuando dirigía Radio UNAM en México, en un programa de teatro radiofónico que él fomentaba. Entonces la estrenó allá. Tengo algunas anotaciones que dice que la estrenó en un teatro, pero la verdad es que no he podido contrastar porque no he encontrado nada más que él en una carta apuntando el estreno de esta obra, pero no hay nada más que confirme eso. Y luego, después ya de la muerte de Aup, yo tengo contados 5 montajes, o sea, desde el año 72 hasta hoy, 5 montajes de esta obra, todos así minoritarios. Tal vez el más destacado fue hace 3 años en el Teatro Español en Madrid, que estuvo un mes en cartel, pero luego ni hizo gira ni nada. Y realmente me parece una lástima, porque es una obra muy buena. Además, yo siempre la meto en lo que yo llamo el triciclo judío del teatro de Max Aup, que tiene como 3 obras. La más conocida, obviamente, es San Juan, que es un barco lleno de judíos a la deriva, que ningún país quiere acogerlos y terminan muriendo todos porque el barco se hunde, que está inspirado en el caso del Saint Louis. Pero luego tiene otra obra, tampoco se conoce nada, que se llama Comedia que no acaba, que a pesar de que, o sea, dramatúrgicamente, por sus técnicas dramatúrgicas es muy interesante. Se llama Comedia que no acaba porque no acaba realmente, se queda como, los actores se quedan en bucle y sale él y dice, ¿para qué voy a continuar escribiendo? ¿Para qué voy a pensar un final? Si no la va a leer nadie, no la va a montar nadie, va a quedar en un cajón. O sea, la técnica dramatúrgica cosa que es muy interesante, pero la historia es una chica judía que seduce a un joven de las juventudes hitlerianas como para vengar la muerte de su mejor amiga, ya que el chico salía con su mejor amiga judía, cuando empieza a andar con el grupo de las juventudes la deja, ella está embarazada, se suicida, pero un dramón, y entonces su mejor amiga le seduce como para vengarse. Y son las únicas 3 obras donde Aup trata el tema del antisemitismo, realmente así de manera más fuerte como núcleo central de las piezas. Entonces se conocen, yo creo que está San Juan, que hace sombra a las otras 2, y están otras obras de lo que él llamaba el teatro mayor. Él diferenciaba entre teatro mayor y teatro menor, no por la calidad, sino por una simple cuestión de cantidad. Teatro mayor era que había 40 personajes y 5 actos y todo a lo grande, y el menor pues era esto, ¿no? Piecitas de un acto, de 2 personajes, cosas así, pero que a veces son tan buenas como un San Juan o como un Morir por cerrar los ojos, o como obras de teatro más conocidas de él. Sin duda eres la actriz que más veces ha representado a Max Aup de toda la historia. Yo creo que sí, sí. Sí, por favor. Perdona, pero es que es una magnífica oportunidad
la que nos ofreces hoy, porque, y mi pregunta va un poco al hilo de lo que acabas de decir, dado lo multifacético que era Max Aub, es una figura humana, política, literariamente muy difícil de abarcar, por así decirlo. Y tú has tenido, gracias a tus labores, la oportunidad de dar a conocer, fomentar, como dice su obra, internacionalmente. Mi pregunta tiene que ver con la recepción de la obra de Max Aub, que es muy distinta en función de los lugares, porque es muy distinta la parte de su obra que se da a conocer o que se puede llegar a conocer en función de las publicaciones y de las representaciones en los diferentes lugares. Como sabemos, en España, a pesar de que personas que tú conoces muy bien han editado la obra completa de Max Aub, esa obra tampoco se encuentra con facilidad, lo cual es una desgracia. En España se conoce solo cierta parte de la obra de Max Aub, pero justamente esta trilogía sobre el antisemitismo, que luego se podría asociar, por ejemplo, con su poesía, que es poco conocida, pero en la cual también habla mucho del problema del antisemitismo, tampoco es especialmente conocida. En fin, mi pregunta es si has notado, ya que mencionabas antes, tu interés en que las personas que te escuchen salgan reflexionando sobre una serie de cosas, si has notado diferencias en la recepción de tu representación dependiendo del lugar. ¿Es la misma en España que en México, que en Viena? La parte relacionada con Europa, con la Segunda Guerra Mundial de Max Aub, no es tan conocida. Muñoz Molina en su día se intentó recuperarlo, pero en España se sigue insistiendo por motivos lógicos en la guerra civil. Pero hay muchos Max Aub, como tú misma has indicado. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante también. Hay diferencias de recepción, obviamente, por países, pero también incluso dentro de España. O sea, no hace falta irse fuera para tener distintos... Depende mucho del público. O sea, por un lado, por ejemplo, lo que es la recepción de la obra en sí, sin entrar en la categoría Max Aub, pues cuando la hago, por ejemplo, en un ambiente universitario, con un público pues, de cierto grado de educación o gente que sepa más de historia, del contexto que estamos hablando de la obra, la ven de una manera, pero también la he hecho en centros cívicos de barrio donde van pues, las abuelitas y las señoras y tal, y ven otra obra completamente distinta. Les da igual la guerra civil, les da igual lo de las brigadas no sé qué, les da igual esa palabreja alemana que suelto, porque ven a una madre y ven a una viuda y ¿no? De repente se identifican con Emma independientemente del contexto. Y ese efecto me ha ocurrido también en otros, sobre todo en Colombia cuando estuve. Yo tenía mucho miedo, pensaba, ¿les va a sonar todo esto? O sea, les queda como un poco lejos. Obviamente en Alemania, o sea, sabes que dirás Anschluss y todo el mundo va a saber de qué estás hablando y hasta te podrán dar la fecha en la que ocurrió. Mientras que en Colombia fui a Manizales, por ejemplo, a un teatrito independiente de allá, yo pensaba, ¿qué les voy a contar a esta gente? O sea, igual no entienden nada del contexto. Y luego hicimos también un coloquio y fue muy interesante porque me decían, es que nos daba igual, o sea, la guerra civil, lo que quieras, es que esto, de hecho una señora me preguntó, ¿esto es de un dramaturgo de aquí, verdad? Dije, ¿cómo? Sí, esto es teatro contemporáneo. Dije, bueno, tiene 80 años, pero sí, o sea, eran sus muertos, eran su violencia, eran sus desaparecidos, ¿no? Y realmente me dio una idea muy clara de la dimensión universal que tiene el texto, que da un poco igual que supieran el contexto, ¿no? Que ellos estaban igualmente como entrando en la historia. Y luego el tema Europa es también muy interesante, porque fue radicalmente distinto Austria que Alemania, por ejemplo, ¿no? Eran los dos países donde yo fui más tranquila, aunque hubo una diferencia como de 2 años y medio entre uno y otro, pero pensaba, bueno, aquí además fue muy curioso, porque, por ejemplo, en Austria se reían en momentos que a mí me desconcertaban, en el momento, por ejemplo, de Schuschnigg, Austria será siempre libre, les hacía gracia. O sea, ¿por qué se ríen? Claro, porque está en su imaginario, ¿no? O sea, en España dices Schuschnigg y nadie sabe de quién estás hablando, pero es como si dijéramos, no sé, Azaña, ¿no? En España, pues más o menos lo identificamos. En Austria, claro, Schuschnigg, pues lo identificaban, entonces tenían todo un imaginario del contexto sociopolítico de Viena en el 38, que yo no hubiera, o sea, no había pensado en que lo iban a tener, ¿no? Estaba acostumbrada a las funciones en España, entonces me sorprendió lo bien que entendían el texto, pero me sorprendió más lo mucho que se distanciaban del texto, o sea, se metían en la obra, por supuesto, pero cuando querías hablar con ellos, que es que qué mal lo pasamos aquí, sí, claro, es que nos invadieron.
¿perdón? ¿Cómo que nos invadieron? Tú ves las imágenes, todos los austríacos levantando los brazos, esperando con los brazos abiertos a Hitler, que el propio Hitler decía, no, es que la sociedad austríaca es más nazi que la alemana, y con su orgullo austríaco, ¿no? Y claro, que te vengan a decir, nos invadieron, sabiendo un poco cómo fue el Anschluss, realmente, a mí me sorprendía mucho cómo se lavaban las manos, ¿no? Y Emma, además, no está hablando de las clases políticas, está hablando de la gente, está hablando de la gente de la calle, de sus vecinos, de esos austríacos que estaban ahí sentados llenando el teatro y aplaudiendo, y ¡ay, qué bonito, qué maravilloso nos ha llegado esta mujer! ¡Qué mal lo pasamos! Sí, uff. Entonces pensé, wow. Y dije, a ver qué tal Alemania. De hecho, este invierno tenía como... Me acordaba de Austria y pensaba, bueno, a ver qué voy a encontrar. Y es radicalmente distinto. O sea, el tratamiento que han hecho de la memoria y de lo que sucedió y de su parte de culpa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aunque no me gusta hablar del concepto de culpa, pero lo conscientes que son de su papel en todo eso es radicalmente distinto que lo que me encontré en Austria, ¿no? Entonces la lectura era muy diferente realmente, ¿no? Ellos como que se reconocían en todas esas prácticas, en toda esa violencia que denuncia Max Aup en el texto. Entonces fue muy interesante esa recepción tan distinta de dos países tan parejos, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego, en cuanto a Max Aup en sí, más allá de la obra, desgraciadamente me encantaría decir, sí, todo el mundo viene al teatro y en el teatro lo ha leído todo. No, nadie conoce a Max Aup. O sea, sí, te encuentras pues algún experto que se ofrece amablemente a presentarte el día de la función y demás, pero en general la gente no ha leído Max Aup, o han leído, les suena El laberinto mágico, con un poco de suerte, alguien ha leído Los crímenes ejemplares, que es como una lectura fácil, que yo siempre digo que no puede haber nadie a quien no le guste Los crímenes ejemplares, ¿no? Pero realmente conocer a Max Aup es muy triste, pero no se conoce ni en España ni fuera de España, porque en España tampoco, realmente. Sus obras cuesta de encontrar, las obras completas que mencionabas ni siquiera se terminaron y los volúmenes están agotados y encuentras uno y te hacen pagar el oro y el moro por él. Y sí, no suelen reeditarse. Ahora hay una editorial de Granada, Cuadernos del Vigía, que está reeditando El laberinto mágico, que está bien, así como en un formato también para todos los públicos, con introducciones y demás. Pero no es un negocio editorial, Max Aup, ni un negocio teatral, desgraciadamente. Entonces cuesta que se le lea y cuesta todavía más que se le monte. Y tú mencionabas la puesta en escena del laberinto mágico, y yo dije, chapó, o sea, me parece estupendo, pero teniendo tanto teatro, ¿por qué montar una obra narrativa? ¿No? Que era estupenda, la versión es impecable, o sea, José Ramón Fernández hizo un trabajo de quitarse el cráneo, como diría Valle, pero, en fin, ¿no? Los que somos teatreros, teatreros de Max Aup me refiero, era como, tiene 40 obras, ¿por qué montas una obra narrativa, no? Una nota al pie, a propósito de lo que dices, no quiero monopolizar el micrófono, pero aprovecho para pedir disculpas de parte de Luis Fernández Cifuentes, que se va a Madrid, creo que pasa mañana, pero Luis Fernández Cifuentes, profesor de la Universidad de Harvard, es el editor de uno de los volúmenes de las obras completas de narrativa, La calle de Valverde y demás, y le habría encantado estar aquí, pero no, se va a Madrid creo que dentro de 2 días, está liadísimo, pero digamos que aquí en ese entorno hay personas interesadas en Max Aup que reconocen la dificultad de acceso a sus obras, lo cual es bastante lamentable, pero bueno, una nota. Continuamos tomándonos un café. Sí, claro. más relajada porque Bien. yo sé todos los focos, Sí.